con la economía. Juan Pablo Lucumí, buenos días. Buenos días, feliz inicio de semana. Eso es, una semana que iniciamos con el nombramiento de este Premio Nobel de Economía de este año. ¿Para quién es? 3 nombres rondan alrededor de este galardón: el turco-estadounidense Daron Acemoglu y los británico-estadounidenses Simon Johnson y James A. Robinson, por su investigación para comprender las diferencias en la prosperidad entre las naciones, investigadores en el MIT y en la Universidad de Chicago. Bien, según la Academia Sueca, el reconocimiento fue por sus estudios sobre cómo se forman las instituciones y cómo afectan la prosperidad. El Comité del Nobel de la Real Academia Sueca de Ciencia dijo que los 3 investigadores, cito, han demostrado la importancia de las instituciones sociales para la prosperidad de un país, y precisamente vamos a escuchar qué más dijeron sobre ellos. El 20% más rico de los países del mundo es ahora alrededor de 30 veces más rico que el 20% más pobre. La brecha de ingresos entre los países más ricos y los más pobres también es persistente. Aunque los países más pobres se han vuelto más ricos, no están alcanzando a los más prósperos. ¿Por qué? Los galardonados con el Premio de Ciencias Económicas de este año han encontrado pruebas nuevas y convincentes de una explicación para esta brecha persistente: las diferencias en las instituciones de una sociedad. Pues hablemos precisamente de estos hallazgos, de esta investigación para explicar las diferencias entre las sociedades. Es muy interesante, pues Acemoglu, Johnson y Robinson examinaron la colonización europea de grandes partes del planeta. Se enfocaron en dar una explicación para entender las diferencias actuales en la prosperidad. Por ejemplo, hallaron que la respuesta está en los sistemas políticos y económicos que los colonizadores introdujeron o decidieron conservar a partir del siglo XVI. Los laureados entonces demostraron que esto condujo a un cambio de fortuna, explicando que los lugares que eran en términos relativos los más ricos en la época de la colonización se encuentran ahora entre los más pobres. Además, utilizaron las cifras de mortalidad de los colonizadores, entre otras cosas, y encontraron una relación. Cuanto mayor es la mortalidad entre los colonizadores, menor es el PIB per cápita actual. Para ellos 3, la respuesta está en la mortalidad de los colonos, es decir, lo peligroso que era colonizar una zona afectó a los tipos de instituciones que se establecieron, instituciones, hay que decirlo, políticas y económicas. Ahora, los investigadores también tuvieron en cuenta que con el tiempo la colonización se transformó en revoluciones que terminaron en democracias. Explicaron que casi en todos los casos, cuando hubo una amenaza de revolución, las personas en el poder preferían permanecer en el poder y tratar de aplacar a las masas prometiendo reformas económicas, pero con el paso del tiempo las poblaciones se cansaron entonces de esas promesas y se establecieron así las democracias. Esto como una parte por encima, un esbozo de lo que puede ser pues toda esta investigación, que vale la pena pues leerla. Pues los animamos a ello, y ahora cambiamos de tema, vamos hasta China, que sigue presentando datos macroeconómicos no muy alentadores. El gigante asiático da informes negativos pese a sus esfuerzos de animar una economía que no da resultados previos a la pandemia. Hoy se conoció que las exportaciones chinas se desaceleraron bruscamente en septiembre debido a que la demanda mundial de productos de este país se debilitó. Los analistas habían apostado porque las exportaciones aumentarían un 6%, pero hubo solo un aumento de 2,4%, bastante crítico en septiembre respecto al mismo mes del año pasado. Muy por debajo también del crecimiento que tuvo en agosto, que fue cercano al 9%. Estamos hablando que en septiembre fue del 2,4% y viene de niveles del 9%, y pues no alcanzó ni ese esperado 6%. Hay distintos factores que explican por qué la economía china no logra volver a emprender el vuelo que tenía hace unos años. Podemos mencionar algunos de ellos: una baja demanda nacional e internacional, como lo vemos ahora, los riesgos de volver a un escenario deflacionario, la falta de confianza de los consumidores, la ineficiencia de los estímulos que ha inyectado el gobierno y, por supuesto, la prolongada crisis inmobiliaria que, recordemos, explotó con la bancarrota del gigante de inmuebles Evergrande, que arrastró a un hoyo negro a otras empresas consigo. A este escenario se le suma la guerra comercial contra Occidente. En Estados Unidos, la Unión Europea y Canadá han formado bloque de defensa para proteger sus industrias de los productos pues también que acusan extremadamente baratos de China, que han terminado pues en algunos casos subiéndole los aranceles a los vehículos eléctricos chinos que llegan, por ejemplo, al territorio europeo. Los encargados de las aduanas hablaron específicamente de este tema.
Se espera que los países pertinentes abandonen sus prácticas equivocadas, busquen sus propios intereses razonables en el desarrollo común, abran nuevas fuentes para el crecimiento económico mundial y respondan conjuntamente al desafío mundial del cambio climático. En la actualidad, el entorno interno y externo es cada vez más complejo y el desarrollo del comercio exterior de nuestro país se enfrenta a algunos desafíos. En particular, el proteccionismo comercial mundial se está intensificando. Los principales mercados están experimentando un débil impulso de crecimiento y una pesada carga de deuda, y los factores inciertos e inestables están aumentando. Bien, hablamos del tema comercial, pero a este se le suma el tema de la inflación, que como puede ver usted ha estado en periodos de deflación en la parte pues negativa, fue el cierre del año pasado y que están esos temores de volver a caer en este escenario deflacionario, y se esperaba que el dato de este mes fuera un poco mayor, pero fue del 0,4%, también decepcionó a los analistas, y ahí termina de completar el lado comercial y el lado inflacionario. Ahora, esto también en un intento de animar su economía, China anunció un cambio en su estrategia económica mediante la emisión de bonos especiales para ayudar a los grandes bancos comerciales a mejorar su resistencia al riesgo y su capacidad de préstamo. Esto es lo que dicen en las calles de Beijing. Un anuncio de Beijing para reforzar una economía que no ha logrado dejar el lastre de la pandemia atrás. El gobierno chino comunicó a sus ciudadanos que emitirá bonos especiales para incentivar una oleada de gasto y reforzar los bancos, apuntalar el mercado inmobiliario y aliviar la deuda de los gobiernos locales. La medida representa uno de sus mayores paquetes de apoyo en años. Creo que es una noticia definitivamente positiva tanto a corto como a largo plazo. El gobierno ha informado claramente a todo el mundo de cómo y cuándo se aplicarán las políticas. Esto da confianza a los inversores que creen que el mercado de valores puede fortalecerse gradualmente. Mi principal consumo ahora es cenar y viajar con mi mujer. La compra de bienes como casas y coches sigue estando fuera de mi consideración por el momento. China ya ha instado a los bancos a que concedan más préstamos y bajen los tipos hipotecarios, medidas que pondrían más dinero en los bolsillos de los consumidores. En este caso, los bonos ofrecerán a los bancos ayuda para apuntalar su capital, dándoles mayor margen para más empréstitos. Una medida que responde a la lucha por parte del gobierno para revertir la ralentización de la economía china y alcanzar un objetivo de crecimiento del 5% este año, envidiable para muchos países occidentales, pero muy alejado de la expansión de 2 dígitos que durante años impulsó al gigante asiático. Juan Pablo, muchas gracias. Después nos vemos. Vamos con revista de prensa.